Estamos en la Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto en nuestra serie de programas Hablemos desde la Academia. Somos investigadores del Centro Regional de Estudios Estratégicos en Seguridad, del CRES, y esta tarde estamos con el doctor Juan Camilo Urazán, psicólogo, doctorante actualmente, y se encuentra realizando una investigación sobre guerra cognitiva, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Doctor Urazán, cuéntenos sobre esa investigación de guerra cognitiva. ¿Qué podemos informarle a la opinión pública sobre esa temática tan interesante? Doctora Lina, muchísimas gracias. Para mí un honor claramente compartir este escenario de Hablemos desde la Academia con usted. Evidentemente estamos hablando de un concepto que particularmente hemos nosotros denominado como un concepto viejo, pero un concepto nuevo a la vez, ¿sí? Cuando hablamos de guerra cognitiva, estamos hablando precisamente de esa manipulación deliberada del procesamiento cerebral en el que influimos claramente en la toma de decisiones, en el cómo manejamos nuestras emociones frente a escenarios particulares de guerra, de conflicto, en el que nos llega muchísima información y que va a jugar un papel fundamental el cómo nuestro cerebro analiza dicha información para luego claramente tomar una serie de decisiones y comportamientos que se asocian no solamente a la población militar, sino también a la población civil. Bueno, hemos hablado de quinto dominio del ciberespacio y de un sexto dominio, la mente humana. ¿Cómo es eso? ¿Es la mente un espacio de disputa? Cuéntenos eso. Sí, efectivamente, hoy precisamente en el marco de la OTAN llaman a la guerra cognitiva o al dominio cognitivo como el sexto dominio de la guerra. Se está planteando como el sexto dominio de la guerra. Han venido surgiendo una serie de documentos precisamente desde este gran ámbito académico que está generando precisamente la OTAN, en el que se plantea el dominio cognitivo como un dominio emergente, como algo que está surgiendo, que ya viene surgiendo particularmente hace un par de años y en el que viene a jugar un papel fundamental el cómo manejamos nuestra toma de decisiones, nuestras emociones, nuestra conciencia en torno a la guerra. Sin embargo, hoy incluso ya estamos hablando del dominio cognitivo no como un dominio puramente, sino como un supradominio, un dominio que está por encima de los otros dominios y que supedita todo el accionar de los demás dominios de la guerra, precisamente a favor del escenario cognitivo. Bueno, expliquemos más despacio un poco quién está en guerra con quién, cómo funciona eso. Llega una información al cerebro y ahí ¿qué pasa? Bueno, efectivamente tenemos un actor cualquiera que está ejerciendo una presión de desinformación, claramente mediante el manejo de la información, que emite una narrativa, que emite una comunicación, aprovechando un marco en el que las emociones gobiernan escenarios de conflicto, ¿sí? En espacios de guerra, en el que se ha desarrollado por mucho tiempo guerras prolongadas, en el cerebro de la población, en el cerebro de los actores que están directamente en conflicto, emergen desde la manipulación propiamente de la amígdala cerebral emociones negativas como la ira, como la humillación, como el miedo, que van a jugar un papel fundamental. ¿Por qué? Porque estamos hablando de emociones que son muy primitivas y que de una u otra manera gobiernan la manera en cómo nosotros tomamos nuestras decisiones. Entonces, en ese marco de guerra en el que se aprovecha precisamente estas emociones, se emiten una serie de informaciones aprovechando esa vulnerabilidad cognitiva para que la gente bloquee la manera en cómo toma decisiones y lo haga de manera muy instintiva. Entonces, yo emito un mensaje, ¿cierto?, que hace que, aprovechando el bloqueo que ya tengo por la segregación de emociones con las que vengo claramente manipulado, este nuevo mensaje me haga pensar cómo el adversario o como el otro actor quiere que yo piense, quiere que yo tome decisiones. Inscripciones abiertas segundo semestre 2026. Ven y conoce nuestros programas académicos de posgrados, vigilado Ministerio de Educación. Continuemos. Bueno, la manipulación es desinformación, es engaño, de pronto es cambiar una realidad y modificarla por otra, es una narrativa. Sí. En este contexto, ¿qué implicaciones tiene, por ejemplo, las redes sociales? Ya no solamente hablamos de una guerra cognitiva, sino de una reemergencia de la guerra cognitiva. ¿Por qué lo digo? Si uno mira precisamente la documentación que existe alrededor de las posibles eventualidades de guerra cognitiva, se habla de guerra cognitiva hace muchísimo tiempo. En los emperadores chinos enviaban una serie de cartas con unos mensajes manipulados para que el adversario pensara claramente lo que quería que este actor pensara.
Hoy, evidentemente, con el uso de la inteligencia artificial, con el uso de la masificación digital de los medios de comunicación, que tú sabes muchísimo más del tema, pues ha permitido que se expanda exponencialmente estos mecanismos de guerra cognitiva, en el que llega mucha información y es información que ataca constantemente al cerebro humano. Uno de los autores principales es Claverie, que es precisamente desde el marco de la OTAN, y él habla de que nosotros en ese escenario complejo de guerra cognitiva tenemos una serie de, vamos a decirlo como de características de guerra cognitiva. Una de esas es la sobrecarga atencional, ¿sí? En el que, como recibimos tanta información, esa misma sobrecarga atencional hace que nosotros solo veamos un foco. ¿Cuál? El que el adversario quiere que nosotros veamos. ¿Esto puede generar de pronto burnout, cansancio, tanta información, de pronto con discursos de odio? ¿Qué otros efectos podría tener esa sobresaturación informativa? Sí, efectivamente, este es otro escenario que se aprovecha muy bien. Podemos hablar perfectamente, como tú lo llamas, de una especie de burnout, en el que la misma sobrecarga sensorial, la misma canalización atencional haga que el cerebro actúe de manera muy primitiva. ¿A qué me refiero con esto? Que lo primero que haga es simplemente pensar lo primero que quiere que el adversario o el otro actor pues yo piense como tal. Y esto lo saben aprovechar muy bien en este marco de guerra cognitiva y hace que pues sin accionar ningún arma pues esté perdiendo una guerra como tal. Es decir, que el crimen organizado está utilizando esas estrategias hoy día. Doctora Lina, mire, dentro de lo que llevamos nosotros investigando nos hemos dado cuenta en términos generales que hay un uso indiscriminado. No hay una caracterización que nos permita decir que, o por lo menos dentro de la evidencia que tenemos, que el crimen organizado, por lo menos lo que pasa en Colombia, en América Latina, tengan una conciencia absoluta de cómo se usan los mecanismos para lograr un marco de guerra cognitiva lo suficientemente contundente para generar un daño grande. Sí hay uso de mecanismos, pero no hay una caracterización, no hay una configuración total de guerra cognitiva, como lo plantea claramente en el marco de Claverie, que nos diga, oiga, efectivamente lo están usando como guerra cognitiva como tal. No, hay uso de mecanismos, muy posiblemente mecanismos indiscriminados, sin un uso necesariamente consciente, pero sí hay elementos que nos hacen decir si tenemos ciertas tendencias de guerra cognitiva en Colombia y en América Latina. Los invitamos a seguir nuestra página web www.sdegue.edu.co. Continuemos. Sobre esta situación que se ha documentado de adicción a las redes sociales, por ejemplo, en población, sobre todo menores de edad, pero incluso adultos también y adultos mayores, ¿hay alguna recomendación que pudiéramos hacer para cerrar a los oyentes y a la audiencia? Bueno, precisamente estamos trabajando en ese marco de qué podemos hacer. Inicialmente estamos trabajando muy al interior de fuerzas militares para que desde fuerzas militares usemos un concepto que trae la OTAN que le llaman resiliencia cognitiva. ¿Sí? La resiliencia cognitiva como esa capacidad de generar una serie de recursos que me permitan entender a mí que puedo estar expuesto a cierta desinformación, a ciertos mensajes manipulados que pueden hacer que mi percepción, que mi cognición, que mi toma de decisiones sea claramente manipulada. Allá hay un concepto muy nuevo que se llama las comunicaciones estratégicas basadas en emociones, en el que lo que pretenden es precisamente dotar de una serie de elementos para que la población militar o civil entienda que puede estar expuesta a ciertos elementos que quieren confundirlo, que quieren manipularlo. Un concepto muy interesante que venimos trabajando, que es el pre-bunking, ¿sí? Pre-bunking, como una especie de vacuna en el que yo utilizo los mismos mecanismos claramente controlados como una vacuna para inocular una posible cura, en el que yo, usando la misma guerra cognitiva con un elemento controlado, le llevo a la población a la cual quiero hacer un objetivo y le enseño que puede ser manipulada perfectamente. Entonces, le muestro una desinformación, hago que crea aquella desinformación e inmediatamente le cuento, mire, usted acaba de ser expuesto a un escenario en el que están manipulando su percepción. Entonces, ante esa manipulación controlada, ante ese escenario controlado, lo que yo busco es que la persona adquiera elementos para defenderse cuando venga un verdadero ataque.
Es una especie de alfabetización digital para que los usuarios reconozcan cuándo pueden estar expuestos a desinformación. Podríamos llamarlo así, efectivamente, solo que estamos muy basados en una teoría desde la psicología. O sea, este tema de la comunicación estratégica basada en las emociones claramente entiende el escenario de la neurociencia y cómo el cerebro procesa las emociones, entendiendo que emociones negativas como la humillación, como el odio, como la ira, gobiernan precisamente el escenario consciente de la persona, y lo que queremos es volverlo cada vez más consciente de que eso puede pasar, para generar claramente un marco de protección. ¿Y cuáles emociones podrían ser las que nos ayuden a contrarrestar estas sensaciones negativas? Perfectamente, estamos usando las mismas emociones negativas para enseñarle al sujeto cómo controlarlas, volverlas mucho más conscientes en el momento de hacer una toma de decisión. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto estar aquí. Gracias a Hablemos desde la Academia también por darnos este espacio, y al Centro Regional de Estudios Estratégicos en Seguridad. Este fue entonces el podcast Hablemos desde la Academia de la Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto. Unión, proyección, liderazgo.